¿Cómo va todo, Zeus? ¿Cómo va toda la gente? ¿Bien? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien, profe. ¿Y usted? Todo bien, profe, Bien, todo bien. ¿Y usted? bien, bien. Ya semana de consolidación de notas para poder subirlas. Dura, semana durita. Y en general, ¿cómo nos fue? Bien, hubo muy buenas notas. Ahí voy ya para mandárselas, se las compartiré. Pero muy bien, vamos bien con este grupo, vamos muy bien. No tenemos queja. Bueno. ¿Cómo les ha ido en las otras asignaturas? ¿Bien? Sí, profe. ¿Cómo va Hola. esa matemática? ¿Cómo va? Bien, profe, muy bien. Ah, bueno. Por ahí dice Carlos David, ¡ay! Quitando matemáticas, todo bien. Bueno, esa matemática hay que lograr sacarla adelante. Hay que sacarla adelante porque ustedes saben que hay unas cosas que llaman prerequisitos y hay que mirar qué materias habilita el siguiente semestre. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta eso. Ah, tenía una pregunta para ustedes. ¿Cómo están haciendo en desarrollo personal? ¿Cómo están haciendo esa asignatura? Así, pues, Bailes por videollamada. bailando en cámara. Para nada como una de las... Dando pena. ¿Y no les ponen a bailar ni nada de esas cosas? Por Sí, eso, profe. Pues, profe, usted mismo lo Bastante dijo. pena. Sí, porque como esa asignatura es más que todo de actividades así lúdicas y mucho de bailar y expresión corporal y todas esas cosas. Me imagino. sí, mi mamá dice que parecíamos webcam. Uy. Ay, Dios. Bueno, ya tenemos 24 participantes. Dame unos minuticos a ver quién más va llegando. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿usted también vio esa materia? No, yo cuando estudié eso no existía el desarrollo personal. Eso era de una, Ah, boom, no existía. no le tocó pasar pena. No. Y lo que pasa es que, bueno, uno en primer semestre uno dice, pucha, qué pereza o cosas así, pero en realidad el futuro es que uno dice, uy, muchas de las cosas que uno ve ahí, que para uno le parecen un juego, tienen un significado muy fuerte, ¿no? Sí, es verdad. Yo tuve un estudiante en Intro 1, era una persona súper penosa, era una persona que cuando salía de una ponencia le costaba, era una persona que temblaba cuando hacía una exposición. Y él ya cuando ya me lo encontré como en sexto semestre, totalmente cambiadísimo y me decía que él siguió haciendo pues como las actividades de bienestar universitario y siguió trabajando el tema pues de expresión corporal y créanme que era una diferencia grandísima, o sea, cómo le había servido todas estas teorías, todos estos como ensayos que hacen, muy bueno, o sea, le sirvió muchísimo. Profe, pero él decía de bienestar, pero bienestar universitario es ¿en qué cosas o Sí, lo que qué? pasa es que la asignatura que ustedes ven de desarrollo personal es como el inicio, pero ellos como que hacen un perfil de cada uno. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, vamos a analizar cómo Sofía. Entonces, ellos identifican cómo eres tú con tu personalidad, qué fallas tienes, qué debilidades tienes. Y ellos, dependiendo pues de la gravedad del asunto, te hacen como un seguimiento durante los primeros semestres. O sea, no te dejan morir, por decirlo así, ante tu debilidad. Te acompañan. Ok, qué chévere. Y todo el mundo le puede pasar, o sea, yo he tenido casos de personas que son muy tímidas, son personas que de pronto les da mucho miedo el público, y esas actividades han sido muy buenas porque les ha permitido como vencer ese miedo, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde está como la importancia de conocerse uno, ¿no? Porque yo creo que la clave de esa asignatura de Claro. desarrollo Qué es como chévere que la conocer. universidad también. ¿Cómo? Ajá. Qué chévere también que la universidad pues no lo deje a uno como a la Sí, claro. deriva. Y no es como que una asignatura por pasar. Créanme que ustedes, a cada uno en ese momento, el profesor que le esté dando tiene como un perfil de cada uno de ustedes y ya más o menos sabe cómo eres tú, todo el tema psicológico, todas esas cosas pues influyen, o sea, son muy importantes dentro de este proceso de aprendizaje. Y por eso, pues, ojalá todo se mejore para que ustedes sigan explotando fuertemente ese ámbito de la universidad, que es el bienestar universitario.
Muchas veces cuando uno no aprovecha eso y ya uno está en último semestre, uno dice, ay, Dios mío, desaproveché todos esos grupos estudiantiles, desaproveché todo el tema deportivo, desaproveché todo el tema cultural, que muchas veces pues es súper importante. Y ustedes saben que hoy en día los ingenieros pues deben ser integrales, ¿no? Una persona integral es que sabe su disciplina, pero que también tiene como tal participación en otras cosas, ¿sí? Como que otros hobbies, otras habilidades. Eso es chévere. Eso es chévere aprovechar ese. Bueno, ya tenemos 29 aquí personas. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, muchachos, entonces, de antemano, pues agradecerles la presencia, como siempre, ustedes acá. Siempre han tenido toda la disposición por aprender y eso para mí, pues, es muy gratificante siempre ver el equipo completo. ¿Sí? No hay nada más bacano que uno enseñar así. Hoy vamos a Buenas hacer... tardes, profe. ¿Cómo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bien, profe. Hoy vamos a hacer 3 cosas. Vamos a empezar ya la etapa de desarrollo, ¿sí? Vamos a iniciar primero con una actividad que yo siempre hago en la semana número 12, para como conceptualizar todos nuestros, como decir, términos o conceptos que nosotros hemos visto hasta la fecha, porque ustedes próximamente se van a enfrentar a una asignatura que se llama diseño conceptual, que es la de segundo semestre. Entonces, en diseño conceptual se requiere que al menos unos conceptos importantísimos que hayamos visto en Intro 1 estén claros, ¿sí? Y por ende, pues, yo hago una actividad, es como una especie de juego de preguntas y respuestas. Hoy vamos a arrancar con ese jueguito de preguntas y respuestas acerca de todo lo que hemos visto, ¿sí? Para ver cómo estamos de conceptos y ya con eso ya quedo tranquilo de que ustedes, obviamente, a futuro, pues, van a tener sus conceptos claros. Este jueguito, pues ya le voy a decir cómo lo vamos a hacer. Siempre lo hago en esa semana para poder que aclaremos dudas de todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo otro, como yo también enseño diseño conceptual, obviamente yo sé qué insumos de Intro 1 sirven para diseño conceptual, entonces también lo hago con ese propósito, para que ustedes verdaderamente vean qué necesitan de todas estas asignaturas que hemos visto hasta ahora, importantísimo para lo que viene, ¿sí? Por eso se llaman asignaturas que tienen un prerequisito del anterior. Entonces, esa es la primera parte que vamos a hacer. Es un pequeño juego sencillo, es una aplicación que yo uso mucho, diferente a Kahoot, que Kahoot pues, es chévere, pero me gusta más otra, ahí te lo muestro. Y vamos a trabajar 2 temas hoy, que es el tema de comunicación gráfica, cómo el ingeniero debe comunicar sus creaciones. En ese momento lo más difícil muchas veces para un ingeniero no solamente es identificar el problema, lo más difícil muchas veces es saber comunicar. ¿Cómo comunica uno los resultados de algo? ¿Sí? En ese momento cada uno tiene una idea ganadora en su equipo de trabajo, ¿sí? Y por ende, pues para la presentación final que vayamos a tener, les voy a enseñar como unos tips, unos truquitos de uno como ingeniero, en qué forma presenta esos resultados, ¿sí? Para que ustedes realmente tengan como más insumos al momento de presentar y tener una muy buena expresión oral en algún momento. Eso lo vamos a hacer después que hagamos esta actividad. Y finalmente, hoy vamos a arrancar nuestro primer taller de prototipado, ¿sí? ¿Qué significa taller de prototipado? Vamos a empezar a conocer las diferentes herramientas y tecnologías que nos van a servir para hacer nuestros proyectos, ¿sí? Les voy a mostrar, pues, obviamente un panorama. Hoy la versión 1 del taller y la siguiente clase continuamos con la versión 2 del taller, ¿sí? Vamos a tenerlo por partes. Este taller es muy importante y siempre me gusta darlo en Intro 1 porque para mí es muy importante que desde primer semestre las personas aprendan a hacer cosas, ¿sí? Aprendan a un arte, aprendan como tal algo muy importante como es la programación, ¿sí? Ya llegaremos allá y les contaré por qué. Entonces, Es que me parece. entonces vamos a trabajar estos 3 temas. Vamos a hacer inicialmente ese pequeño quizito, ¿sí? Que es para conocer conceptos. Eso es una especie de jueguito que vamos a hacer entre todos. Y la idea es una competencia, ¿sí? Le aparece un aplicativo y bien chévere y lo vamos a retroalimentar, ¿listo? Entonces, vamos a mirar esa parte. Voy a compartirla aquí en mi pantalla. Y, por favor, ingresen a esta página, joinmyquiz.com, y coloquen este código y colocan su nombre cuando se los pide, ¿listo? ¿Se puede hacer desde el celular? Se puede hacer de celular, perfectamente, no hay problema. Antes mejor para que sea más fácil de responder. Y van colocando como tal su nombre al momento que les pregunten ahí.
¿Cuál era el código? El código está aquí, míralo aquí en la pantalla. Sí, la idea es que coloquemos el nombre real para que veamos una tabla de posiciones que va a ir saliendo en el jueguito, ¿listo? Bueno, ya tenemos a 25 participantes. Falto yo, profe, ya falto yo, ya me meto. Dale, tranquilo. Yo también, profe, es que mi wifi anda pensando, sí. Dale, tranquilo, dale. Esperamos ahí que estén todos. Hola, profe, es que yo acabo de entrar. A ver si me puede otra vez el link, por favor. Ya, este yo lo voy a copiar en el chat. Yo lo voy a copiar en el chat del Zoom para que lo tengan ahí y puedan ingresar. Ok, pues, gracias. Bueno, ya tenemos 28. Ya tenemos 29. ¿Falta alguno? Creo que ya, con respecto a los que estamos, ya todos estamos, ¿cierto? Profe, ya casi, creo. Dale, dale. Creo que ya, no sé. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a dar inicio. ¿Cómo funciona el juego? Van a aparecer unas preguntas de acuerdo a todo lo que hemos visto hasta ahora. Y la idea es que ustedes respondan. Las preguntas van a salir de forma aleatoria a todo el mundo. Lo importante es que respondan las preguntas, toda la totalidad de preguntas que les va a aparecer. Y obviamente este jueguito me gusta porque entre más rápido se responda, también tiene más puntaje, ¿no? Da más puntaje a las personas que de pronto más rápido lo respondan. ¿Listo? Y ya al final retroalimentamos como tal la respuesta entre todos. ¿Listo? Profe, me apareció un letrero que dice que no se pudo conectar. Dale otra vez, volver a cargar y volver a colocar el número, a ver. Sí, ya lo hice. Stephanie, ¿lo saben desde su celular? Sí, profe. Hace una cosa, coloca en Google esa palabra, join my quiz, Sí, ahí me metí. y volver otra vez a recargarlo. A ver. 992 540. Stephanie Agustín. Sí, vi. ¿Ya te aparece? Pues creo que sí. Listo, entonces yo apenas le iniciar, a ustedes ya les va a aparecer allá, ¿listo? Y aquí en mi pantalla pues van a ir viendo la tabla de posiciones, cómo se va a ir moviendo en el tiempo, ¿listo? Entonces vamos pues, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, se fue.
Bueno, está buena la tabla de posiciones. Isabela Vanegas va de primer lugar en este momento. En la primera posición, Isabela Vanegas, Steven Higuera. Julieta, tercer lugar, muy bien.
Profe, a mí ya me parece que terminó. Sí, ya el que terminó, ya esperemos que terminen los demás. Es muy estresante. Definitivamente el tiempo juega un factor muy importante. ¿Cómo, Michael? El tiempo en ese juego juega un factor muy importante. Exactamente. Que lo estresa a uno. Bueno, ahí ya están acabando algunos. Profe, a mí como que se me repitió el nombre. O sea, pues tengo dos abiertos. ¿Cuál eres tú? Pero en el que jugué es Catalina López, pero el último no. Ah, sí, el otro se ingresó 2 veces, entonces lo quito acá. ¿Y quién es Lencho? Perfecto, muchachos. Bueno, felicitaciones a Isabela. Vamos a ver las respuestas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Segundo lugar, Buritica y Michael. Muy bien, muchachos. Me gustó mucho ese porcentaje del grupo, un 80% de acierto. Está muy bien. ¿Sí? Vamos a ir viendo. Miremos acá como la tabla de posiciones. Tenemos aquí pues muy pequeñas fallas en algunas preguntas. Ya las vamos a ir mirando para que lo tengamos en cuenta. Perfecto, muy bien. Bueno, miremos aquí rápidamente las preguntas. ¿Qué es un criterio? El adjetivo calificativo para evaluar la solución. Muy bien, muy bien. Miren que aquí hubo solo 3 personas que lo hicieron incorrectamente. Tenemos un buen promedio. ¿Para qué se usa la matriz de Holmes? Evaluar soluciones. Para evaluar quién. Alternativas de solución. Solución. Muy bien. Aquí hubo 21 personas correctas, 7 incorrectas. ¿Qué es una restricción?
Las características de la solución que no se pueden eludir. Todas las anteriores. Todas las Ah, sí, anteriores. ¿verdad? Es Son todas las las anteriores. tres, son las tres. ¿Por qué? Porque es que las restricciones, todas las características de la solución que no se puede eludir, muchas veces las restricciones son requisitos legales o muchas veces son obstáculos, ¿sí? Para el libre desarrollo pues, del problema, que uno de pronto el contexto no lo deja desarrollar a uno. Entonces, todas las anteriores. Aquí hubo también pues, 21 aciertos versus 7 incorrectos. Al empezar a formular la solución se debe ¿qué? Definir los criterios de ¿qué? De evaluación. ¿Qué es el estado de un problema? El estado Estado inicial. inicial de un problema. Esto aquí hubo pues muy buena respuesta. ¿El costo de un proyecto es un requerimiento, un criterio, una restricción o todas las anteriores? Todas las Anteriores. Las anteriores. Todas las anteriores porque el costo es transversal a casi todas esas variables. Un boceto es un bosquejo, borrador y apunte que comunica bien una solución, una infografía, un dibujo, un isométrico. La primera. Pero, Sí, la primera. La primera, muy sencillita. ¿Qué es creatividad? Capacidad o facilidad para inventar o crear. Perfecto, muy bien. ¿Qué debe contener un objetivo general? Ojo que esto es importantísimo. Aquí El voy qué, el cómo. El cómo y para qué. quién. El qué, el cómo y el para qué. Muy bien. ¿Cuántos objetivos específicos normalmente se usan en ingeniería? 4. 4, ¿sí? Lo típico. ¿Para qué se usa el ATO? Las restricciones. Para analizar las Analizar restricciones, seguro. los criterios. claro, La solución. La solución. Para analizar Buena la solución. Con razón me quedo mala. Pero bueno, mire que es bueno hacer la retroalimentación por eso. ¿Cuántos análisis se hacen en el ATO? Ojo que 7. 7. 7, pero puse 6 o 8. recuerden que Esa son la tenía por 7. suerte. Análisis funcional, El Fénix me análisis salvó. técnico, morfológico, histórico, sociológico, estético y económico. Eran esas cosas. ¿Qué son los objetivos del proyecto? La primera, ¿no? La finalidad o propósito La del proyecto. finalidad o propósito, exacto. ¿Qué es lo más complejo en ingeniería? ¿Dar una solución? ¿Dar Dar solución. criterios? ¿O buscar la No, resolución? ¿O identificar identificar un el problema? problema. No Identificar el problema. Identificar el problema. Identificar el problema es lo más Es lo más difícil difícil. de ingeniería. Porque las soluciones hay muchas soluciones, pero encontrar un buen problema es la clave ¿Qué de vamos a todo. solucionar? ¿Qué es un prototipo? Un producto es el primer dispositivo que se fabrica a costo, es un boceto, es un diseño. El segundo. El primer Es el primer dispositivo que se fabrica a costo. a costo. Un producto no, porque un producto es cuando ya está full terminado todo. La ingeniería depende de la ciencia y tecnología, Sí. ciencia y filosofía, Sí, la primera. la primerita, ¿no? Nada que ver pues con antropología. En el análisis morfológico, lo más importante es las funciones, la forma, la estética y los componentes. La forma, por morfo. La forma, viene de morfo, muy bien. ¿Cuál de las siguientes palabras no corresponde a un criterio para analizar problemas? Confiabilidad, seguridad personal Objetivo. o mantenimiento. Objetivo, muy bien. Objetivo. La falta de las cosas que son fundamentales para la supervivencia de una persona o comunidad, necesidad. Muy bien, la palabra clave está aquí en la supervivencia, ¿no? Características técnicas de forma y funcionamiento en las que se basa el diseño de una alternativa de solución para cumplir con su funcionalidad. Requerimiento. Requerimiento, muy bien. Consecuencia o respuesta a un evento en igual o diferente proporción con una evaluación positiva o negativa. Perfecto. El efecto, muy bien. El análisis funcional se caracteriza por... Ojo que aquí hubo, mira que hubo mucha incorrecta, o sea, hubo una cascarita ahí. Crear el manual del usuario. Exactamente, porque explicar la estética, no. Definir los componentes, no, porque eso hace el análisis técnico. Pero crear el manual de usuario hace parte de las funcionalidades de ese análisis. Eso sí, después de equivocarme 2 veces en la pregunta es que me la aprendo. Bravo. ¿Por qué es importante el análisis sociológico? Impacto en la sociedad y ambiente. Exacto.
porque ayuda a medir el impacto del proyecto en la sociedad y ambiente. No solamente en la sociedad, no solo en el ambiente, en los dos. El análisis histórico ayuda al ingeniero a... Encontrar un plus diferenciador, algo así era. Esa es, encontrar el plus diferenciador de su producto o prototipo. Muy bien. Y finalmente, la matriz multicriterio de Holmes permite evaluar. Las soluciones. ¿Pero con quién? Respecto a los criterios. Exacto, porque estamos hablando de multicriterio. Si fuese la matriz de Holmes clásica, sería soluciones versus ¿qué? Soluciones. Sí. Listo, muy bien, muchachos. Excelente, excelente esta actividad. No estamos tan brutos. ¿Cómo? No estamos tan brutos. No, Hay que muy bueno, ¿no? Y muy bueno el porcentaje del grupo. 80% de acierto es muy bueno. O sea, estamos muy bien, vamos muy bien. Hashtag calidad autónoma. Ahí vamos avanzando, ahí vamos avanzando. Bueno, entonces vamos a proceder a ver ya nuestro segundo tema de hoy, que tiene que ver con la caja de herramientas de comunicación. ¿Cuáles son las técnicas que uno utiliza en ingeniería para poder comunicar sus resultados? ¿Por qué es importante conocerlas? Porque es que nosotros como ingenieros nos caracterizamos por presentar la información de una forma más gráfica que más textual. Nosotros en ingeniería no somos tan textuales, sino somos muy gráficos, somos muy de planos, somos muy de hacer como tal procesos, flujo de diagramas, planos, etc. Entonces vamos a mirarlo para que miremos qué técnicas yo le quiero compartir el día de hoy a ustedes para que las analicemos. La caja de herramientas de comunicaciones para mí es muy importante dárselas en primer semestre. ¿Por qué? Porque es que ustedes con más de una herramienta que les voy a mostrar hoy se van a topar en el camino. Y prácticamente cuando ustedes estén haciendo alguna exposición se usa mucho el tema pues de comunicación gráfica, ¿sí? Y la comunicación gráfica es vital de nosotros porque es que muchos de los fenómenos físicos, matemáticos que nosotros tratamos de abordar son fenómenos que se requieren obviamente una muy buena participación gráfica y que tienen de pronto una complejidad de entendimiento, ¿sí? No es lo mismo yo hacer un boceto, de pronto un boceto más explícito, un poquito más detallado, y pues hay unas herramientas que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son las herramientas que les voy a mostrar que uno normalmente usa en ingeniería para temas gráficos? El tema de los flujogramas, ¿sí? Los esquemas, los famosos croquis, que es el boceto, que ya lo hemos hecho poco a poco, que es un insumo importante para el siguiente semestre, que son las famosas vistas o isometrías, y finalmente las famosas escalas de acotación, ¿sí? ¿Qué es una escala? Porque es importante nosotros en el mundo de la ingeniería trabajar con escalas. Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera que quiero compartirles el día de hoy, que son los famosos flujogramas, ¿sí? Los flujogramas o los diagramas de bloques son muy utilizados para cuando queremos comunicar algún proceso de algo, ¿sí? Supongamos que yo quiero ver cómo se fabrica un yogur, cómo se hace el yogur casero. Uno, para no ponerse en ingeniería a escribir pues textualmente, uno hace recursos, o sea, uno utiliza como recurso la parte geométrica para poder hacerlo. Y a esa parte geométrica le llaman pues los flujogramas, los diagramas de bloques. Yo sé que ustedes en sus colegios en algún momento pues han hecho estos tipos de flujogramas, como están acá, en los cuales lo que uno usa es como explicar un tema, ¿sí? Uno tiene, por ejemplo, un tema central y uno puede hacer pues mediante dibujos o figuras geométricas explicar pues todo lo que asocia a este problema central. A veces para la ingeniería es más fácil entender todos los procesos de esta forma que entenderlos en texto, ¿sí? Y en programación también se utiliza mucho, ¿sí? En programación se utiliza mucho el tema de los flujogramas o los diagramas de bloques para explicar código, para cuando uno quiere explicar código de programación, por ejemplo, ¿sí? Que es muy importante y muy utilizado para poder pues explicar ese algoritmo que uno quiere hacer en algún momento, ¿sí? No sé si los que están viendo fundamentos, por ejemplo, en mecatrónica, fundamentos en informática, o fundamentos en mecatrónica, ya les han hablado algo del flujograma. Pues, profe, yo solo vi el año pasado en ofimática y también en emprendimiento y en sistemas. Perfecto. Y en un montón de materias ahí me aburrí. Pero yo creo que todavía no hemos llegado allá. Estamos en la parte profe, de electrónica. pronto en lo de programación, ¿no? Sí, en programación se usa mucho. Sí, para el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, muy bien. Para explicarnos en Excel cómo dar funciones. Esos diagramas. Precisamente, una de las formas que uno entrega resultados en ingeniería es mediante los famosos diagramas de flujo.
¿sí? Los diagramas de flujo es como un lenguaje que existe gráfico para poder comunicar un algoritmo. Hay planos en la industria o hay planos a nivel de ingeniería que vienen diseñados en diagramas de flujo, no vienen en código puro. Entonces uno tiene que aprenderse qué significa cada una de esas figuras geométricas para poder utilizarlas. Por ejemplo, aquí tenemos el famoso pues, rectángulo, que significa que si yo quiero expresar algo matemático o una expresión algebraica, lo puedo meter aquí, o una expresión física, una fórmula física, una ecuación física o matemática, la puedo colocar dentro de un rectángulo, ¿sí? El rectángulo para nosotros en ingeniería, y si queremos utilizar flujogramas o diagramas de flujo, necesitamos saber qué significa cada uno de estos elementos. Por ejemplo, cuando ustedes se encuentren con un rombo, el rombo lo que significa es toma de decisiones, ¿sí? Para cuando yo de pronto en un proceso tengo que tomar una decisión, ejemplo, si quiero medir la temperatura de mi casa para que automáticamente se encienda el ventilador, entonces yo podría decir, sí, la temperatura es mayor, ¿sí? A tanto, entonces, si es sí, váyase por acá, si es no, váyase por acá. Como dice Michael, eso es una especie de, como de pseudocódigo que uno hace, ¿sí? Para poder representar algo. Eso es muy propio del ingeniero. Y no solamente se usa en algoritmia, también se usa en la parte de procesos o de ingeniería industrial, ¿sí? Que también, pues, es muy interesante hacerlo así. Y ustedes dirán, profe, ¿y cuál es la diferencia entre hacerlo en texto y gráfico? Lo que pasa es que los ingenieros somos visuales. Y como esto es un estándar, este estándar ya existe a nivel mundial y todo el mundo que quiere hacer un flujograma utiliza estas famosas herramientas. Hay un diccionario de esto, yo los voy a compartir. Es un diccionario donde le explican a uno qué significa cada cosita de estas para explicar pues un flujo de información. Eso se usa mucho en los ingenieros industriales, ¿sí? Lo usan muchísimo los ingenieros industriales en sus procesos como tal. Sofía. Profe, ahora que me acordé, usted nos dijo que nos iba a compartir también eso de la búsqueda, las cosas para buscar en Google. Las ecuaciones de búsqueda. Ajá. Y ahí las tengo, no las he compartido, pero ya me quedé como acordaste, ya lo anoto aquí para que no se me olvide, ¿listo? Vale, profe. Los diagramas también se usan para hacer los diagramas de clase y los diagramas de objetos, ¿cierto? Ajá, diagramas de clase, diagramas de objetos, muy bien. Es Y un buen ejemplo. el caso de uso, Los casos de uso, es como lo más fácil ahí. Ajá, porque obviamente a veces hay algoritmos muy complejos que si uno los muestra como en el código fuente o en el código natural, es muy difícil pues representarlos en texto. Entonces, cuando uno hace una exposición, cuando uno hace una presentación que tenga que ver con programación o procesos, lo recomendable es que siempre utilicemos este tipo de esquemas, ¿sí? Para que las personas que no entienden mucho el tema de la programación, el tema de los procesos, sea más visual, ¿sí? Tanto así que ustedes ven que casi todos lo explican de una forma por bloques, esta etapa, sigue esta etapa, y cuando uno lo ve así gráficamente, ya uno sabe que eso es como un consecutivo, ¿no? Que ya sabe que es el flujo de la información. Aquí también obviamente se usa mucho el sentido de las flechas, ¿sí? Las flechas son muy importantes para nosotros en ingeniería porque nos dan indicio pues hacia dónde vos estoy apuntando, cuál es la orientación como tal de mi proceso y cuál es el flujo pues como tal de la información que queramos hacer. Esto es muy chévere porque como les digo, en algún momento ustedes van a encontrar fuertemente en asignaturas donde le van a decir, vea, represénteme este proceso en diagrama de bloque y le toca a uno hacerlo en diagrama de bloque, ¿sí? Esto es una herramienta que muchas veces uno la tiene que utilizar. Yo por lo particular, cuando explico normalmente código, me gusta pues también mostrarlo, otra versión, porque es más entendible muchas veces. Entonces, flujograma, la clave ¿dónde está? En aprenderse pues qué significa, ni siquiera aprenderse, porque es que de memoria no aprende uno. Más bien tener claro para qué sirve cada bloquecito, porque la información de eso está ahí disponible siempre, ¿sí? Nunca se va a ir. Eso es un estándar. Ni siquiera eso es porque el profesor quiso darle que el rectángulo sea la fórmula, no. Eso ya está estipulado, ¿sí? Por la famosa asociación de programación. Y por ende, pues esta parte nos va a permitir trabajar. Entonces, ¿me escuchan, muchachos? Sí, profe. Un momentico, ¿Qué pasó? aquí se me fue el micrófono un momento. Ah, ok. Listo, muchachos, ya conecté el otro micrófono que este estaba como molestando. Bueno, entonces,
uno de los grandes temas importantes es los flujogramas. Es una forma, yo normalmente se los pido mucho a los chicos cuando quieren explicar algún proceso o algo, es indispensable hacerlo. Ahora, otra forma también de los ingenieros representar algo es mediante los esquemas o los famosos croquis, ¿sí? O los que le llaman diagramas o infografías. Es otra forma que uno normalmente utiliza para poder representar alguna solución. ¿Cuáles son los croquis? Los famosos esquemas o croquis son estos. Yo sé que en algún momento en sus colegios lo vieron en sus libros, que normalmente eso lo usan mucho para explicar un tema. Ejemplo, miren que aquí yo tengo un tema central que dice contenidos en Internet. Y luego aquí tengo dos subtemas de ¿quién? De contenidos en Internet. Entonces, los contenidos de Internet se dividen en dos, en redes sociales y en tipos de información, pero las redes sociales se dividen en tales, los tipos de información se dividen en tal cosa. Y así sucesivamente voy explicando como los conceptos o las palabras claves de algo. Eso también se usa mucho en ingeniería para cuando uno quiere explicar como tal un tema, ¿sí? Es muy importante esta parte. Los croquis son muy utilizados, son súper utilizados en procesos cuando uno hace trabajo de campo. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, un croquis no es un boceto, un croquis es un garabato, como uno dice vulgarmente. Es cuando usted va, por ejemplo, a un sitio y uno dice, voy a hacer el croquis de esta casa, y usted empieza a dibujar lo que le salga ahí. Eso es muy importante, es una herramienta que uno hace más que todo para cuando está en trabajo de campo. Por ejemplo, yo hago mucho croquis cuando voy a los cultivos y yo trato de dibujar en una hojita cómo se comporta pues las pendientes de la montaña, más o menos cuánta inclinación tiene, así como a ojo. Pero esto me sirve a mí para poder cuando llego a la casa verificar la información, el dibujo que hice para más o menos ubicarme en el tiempo. Eso también lo usa mucho la gente que trabaja en obras, ¿sí? En la parte de ingeniería civil. Y también se usa mucho, por ejemplo, en la parte pues, de arquitectura, y también se usa muchísimo en la parte, pues, por ejemplo, a nivel de criminalística. ¿Sí? ¿Han escuchado, por ejemplo, una persona cuando hace algún estudio de criminalística, pues lo que hace el croquis de los hechos, del lugar de los hechos? O también lo usan los guardas de tránsito. Cuando hay un accidente, han visto que el guarda de tránsito viene y en un cuadernito hace como el dibujo del croquis de qué fue lo que pasó en ese accidente. Esto es muy indispensable, pero como les digo, yo les recomiendo mucho en el ámbito de la ingeniería cuando estemos trabajando el tema de trabajo de campo, ¿sí? Cuando uno sale de trabajo de campo y uno no tiene facilidad como tal de escribir bien o que el tiempo lo tiene uno muy corto, ¿sí? Que no es mucho el tiempo y le toca a uno pues dibujar lo que salga. Eso se usa mucho, los croquis. Y hay algo muy popular ahorita que está muy de moda, que se llaman los diagramas o las infografías. ¿Han escuchado la palabra infografía? Sí, profe. Sí, profe. Una infografía es cuando uno tiene, por ejemplo, aquí les puse en Google, es cuando yo a través de un dibujo, por ejemplo, miren este acá, yo trato de explicar un tema. Esto está muy tendencia ahorita. ¿Por qué? Porque lo que busca la gente es que sea muy breve en lo que quiera explicar, ¿sí? Son infografías donde lo que más abunda son la parte gráfica y el texto casi no hay mucho, ¿sí? Hay algo de texto como para explicar algunas cosas claves. Miren acá, por ejemplo, las aplicaciones más populares, ¿sí? Y chévere, porque es una infografía que quiere explicar un tema y lo hace de manera que gráfica, involucran como tal porcentajes, y eso me parece pues muy chévere. En el mundo de la ingeniería se está poniendo muy de moda esto, porque hay empresas que están pidiendo infografías de algo, ¿sí? De algún proceso. Lo bueno de esto es que hay páginas, ¿no? Hay páginas que ya hacen esto gratis, ¿sí? Hay una que me gusta mucho que se llama Infogram. Infogram.com. Aquí yo puedo crear, por ejemplo, infografías chéveres que tengan que ver con la parte gráfica. Si yo tengo datos, ¿sí? Uno se registra y crea infografías bacanas. Esta es una, Infogram. Hay una que es muy famosa que es Powtoon. Más que todo, Powtoon es para todo el tema de... ¿Me escuchan? Historieta. Sí, historietas, todo el tema de videos, ¿sí? Es algo chévere, puede pasar. Hay una que se llama, por ejemplo, Canva, ¿sí? Canva.com. También se usa mucho para crear como tal historietas. Me parece pues muy pertinente trabajarlo. Y también creo que hay unas Infogram online. Hay una que se llama, ya la busco, esta, gráfica.if. Eso también me permite a mí trabajar. En algunos casos yo me registro y creo pues infografías, y lo bueno de estas páginas es que muchas veces ya tiene como tal predeterminado
muchas de las cosas que ya existen, ¿sí? Ya existen librerías, ya existen imágenes que uno puede crear. Pues el que sabe utilizar, por ejemplo, Adobe Photoshop o Adobe Premiere, puede hacerlo también. Lo importante es que herramientas de diseño hay las que ustedes verdaderamente quieran en cantidad. Otra forma de nosotros como ingenieros representar nuestras soluciones son mediante los bocetos, ¿sí? Los bocetos son muy importantes porque miren que aquí, por ejemplo, esto es un boceto cuando apenas salió el famoso celular Motorola B3, ¿sí? ¿Se han escuchado el famoso B3 de Motorola, el de la tapita? ¿Sí se acuerdan de eso o están muy chiquiticos? No, sí, sí. Bueno. Ese fue el boceto cuando apenas salió, ¿sí? Exacto, muchas personas lo tuvieron porque fue la sensación, pues, como tal, en ese momento. Y aquí tengo, pues, otros bocetos, ¿sí? Otros bocetos que son, pues, más realistas. Y aquí traté de sacar un poco de bocetos de productos comerciales. Miren que casi todos los proyectos, muchachos, que salen comercialmente, los que realizan patentes, todos hacen bocetos, ¿sí? Porque es el estado inicial de una solución, ¿sí? Miren que aquí tenemos los audifonitos que están muy de moda ahorita, pues, de Apple y Android también, los famosos audífonos inalámbricos. Tenemos las famosas Google Glass, que todavía no han salido, pues, porque tienen un problema gravísimo en tema de restricción de legalidad por el tema de la salud. Tenemos, por ejemplo, aquí algunos smartwatch. Y hay gente que se dedica a esto. O sea, esto es una profesión. Hacer bocetos, hacer ideas de algo que ni siquiera usted sabe que va a funcionar, esto se volvió una profesión. Los futuristas trabajan mucho aquí. Hay una profesión que se llama futuristas, en donde empiezan a diseñar cosas de lo que va a ser y que todavía eso no va a funcionar, pero al menos en algún momento, cuando ya la tecnología se puede hacer, ya sale a relucir y crea valor. Y hay gente que la contratan para eso nada más. Vea, cree cosas. Gente creativa, ni siquiera son ingenieros. Simplemente, vea, usted tiene una capacidad imaginativa ni la tremenda. Aprovechemos ese potencial que usted tiene para poder trabajarlo, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de los camiones, ¿sí? Se usan mucho. Todos los diseños empiezan desde todo el tema de bocetos hasta obviamente llegar a un modelo 2D y un modelo 3D. Que se supone que allá tenemos que llegar nosotros con nuestra entrega final, ¿sí? Todos ustedes tienen sus modelos pues ahí en bocetos, pero la idea es que lleguemos a una versión un poquito más elaborada, un poquito más de 2D, un poquito más de 3D de lo que queremos hacer. Hay bocetos que no necesariamente tienen que ser blanco y negro, ¿sí? Hay bocetos que son a color, ¿sí? Por ejemplo, miren que le quieren colocar algo de color y eso está bien, ¿sí? Pero como les digo, esto es un objetivo importantísimo a resolver dentro de los procesos que uno tiene en la ingeniería de ideación, ¿sí? El boceto es el pan de cada día de todos nosotros, porque uno siempre empieza a rayar y luego ya lo hace realidad. Pero muchas veces cuando uno hace bocetos, a uno se le olvida, muchachos, que uno también tiene que tener las medidas de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que este camión que está aquí elaborado en 2D y 3D es un camión que está a escala, ¿no? De una escala. Entonces, ahí es donde ya empiezan a aparecer unos conceptos que usamos mucho los ingenieros, que es lo que le llamo las vistas, ¿sí? O las famosas isometrías. ¿Quién de aquí en su colegio le enseñaron dibujo técnico? A mí. Dibujo técnico, ¿a quién más? Yo. A mí. ¿Quién más le enseñaron dibujo técnico? Vamos por acá, pues yo lo vi mucho hace tiempo, sí. Precisamente el dibujo técnico es una ciencia, es un tema, pues, es aburrido, odio el profe. No es que sea aburrido, lo que pasa es que es aburrido cuando uno simplemente se encarga de diseñar esas cosas. Por ejemplo, cuando uno le enseñan dibujo técnico, uno simplemente le dicen, vea, dibuje estos bloquecitos así, isométricos que le llaman, ¿sí? Y saque las vistas. ¿Y qué son las vistas? Las diferentes formas en que yo puedo colocar mi imagen desde arriba, cómo se ve desde arriba, cómo se ve de un lado, cómo se ve pues, de abajo, cómo se ve frontal. Eso es importante, pero como dice Zeus, a veces se vuelve aburrido cuando son, ¿sí? Con manejo de escuadras, ¿sí? Cuando son, por ejemplo, bloques geométricos. Pero ¿qué pasa cuando ya no son esas cosas, sino que son, por ejemplo, un reloj, un camión como el que está acá? Es obligatorio, muchachos, cada vez que ustedes hacen un boceto, que tengan sus vistas de lo que están haciendo, ¿sí? Y las vistas, cómo se ve el camión desde arriba, cómo se ve el camión desde abajo, cómo se ve el camión desde un lado, ¿sí? Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta para mejorar nuestros bocetos, ¿sí? Es el escalímetro, exacto.
sombras, todas esas cosas son vitales utilizarlas. Lo que pasa es que, como decía Seba ahorita, no, profe, eso se vuelve aburridor. Pues claro, si usted todo el tiempo está haciendo bloquecitos de estos, pues se vuelve aburridor, o como estos, ¿sí? Que aquí nos explican, así es como uno arranca el dibujo técnico. Pero en ingeniería, no todo el tiempo estamos haciendo estos bloquecitos. En ingeniería estamos haciendo gestos, ¿sí? Estamos haciendo bocetos, estamos haciendo como tal diseños, como tal de un objeto. Entonces, ahí es donde ya uno puede tener mejores perspectivas de su solución. Entonces, cuando usted muestra un boceto, así como está este reloj aquí, pues lo recomendable es que usted lo muestre en diferentes ángulos, en diferentes vistas, ¿sí? Su boceto es recomendable que lo pueda hacer como tal. Ahora, esto es importantísimo tenerlo, pero esto no sería tan importante si no entendemos qué son las famosas, ¿qué? Escalas. Todo proceso de boceto, muchachos, debe tener el rótulo de escala, ¿sí? ¿Y qué es el rótulo de escala? Es cuando yo quiero, por ejemplo, tener un objeto, supongamos que yo tengo este camión que está acá, si yo no le pongo, ojo, si yo no le pongo en mi boceto a qué escala está, la persona que lo va a leer asume que esa es la escala real de él. Si yo quiero como tal simular que eso está en una escala determinada, debo colocarle este rótulo que está aquí. ¿Y qué funciona este rótulo? ¿Qué significa este rótulo? Es que hay diferentes tipos de escalas, ¿sí? Hay escalas que aumentan, hay escalas que como tal disminuyen o acotan, ¿sí? Dependiendo de lo que uno quiera. Y es muy fácil de interpretar este rótulo de la escala. La E significa escala y el primer numerito que aparece aquí es la medida en el dibujo. Ojo, es la medida del objeto que usted va a hacer en el dibujo. Y el segundo numerito después de los 2 puntos significa la medida real de ¿qué? Del objeto, ¿sí? La medida como tal real del objeto. Aquí les traje un ejemplito muy básico para que lo entendamos todos. Supongamos que mi objeto que quiero hacer es un cuadrado, ¿sí? Entonces, yo sé que en el dibujo es 1 y en el objeto real es 1. Es decir, que esta escala es 1, 1, significa que este es el tamaño ¿qué? Original, ¿sí? Este es el tamaño original. Cuando igualo aquí y aquí, significa que está el tamaño original. Escala 1, 1 significa que las mismas medidas que estoy utilizando en el ámbito real es el mismo en el dibujo, ¿sí? Esto es lo que uno utiliza cuando usted hace su boceto a escala real, pero uno muchas veces no necesita hacer toda real, porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una máquina para una empresa, hacer un boceto, pues en este momento yo no tengo una hoja de ese tamaño, tendría que trabajarlo ¿a qué? A escala. Entonces, si yo quiero representar algo que tiene una medida a escala, pues yo puedo hacerlo de 2 formas, aumento o disminuyo. Por ejemplo, si yo quiero crear una escala de ampliación, en este caso mi escala sería 2, 1. ¿Qué significa? Que este dibujo está al doble de ¿qué? De la medida ¿qué? Original. ¿Sí? Entonces por eso aparece este 2 aquí. Este 2 me indica que este dibujo está al doble de la medida original. ¿Y cuál es la medida original? Pues 2 ¿qué? 2 centímetros por 2 centímetros. ¿Sí? En este caso hay que tenerlo claro, que el dibujo está al doble como tal. Pero puedo hacer lo contrario. Puedo también trabajar escalas de reducción o lo que le llaman acotación, en donde yo tengo lo contrario. En este caso, en el dibujo es 1, pero en el objeto real es 2. ¿Qué significa? Que el dibujo está ¿qué? Reducido, ¿sí? Entonces, está reducido como tal y por ende nos permite trabajar a una escala un poquito más chiquitica, a una escala un poquito más acotada. Y esto lo tenemos que hacer como tal con los dibujos, ¿sí? Con los dibujos como tal que podamos hacer nosotros. Si no le ponemos, muchachos, el rótulo de escala, créanme que ese proyecto muchas veces se lo devuelven a uno. Uy, usted hizo un camión aquí y ese camión como tal no le puso la escala, hay que ponérsela, ¿listo? Los arquitectos utilizan mucho esto, ¿sí? Los arquitectos, por ejemplo, los ingenieros civiles, han visto que cuando alguien va a ir a comprar una casa, le muestran la maqueta, ¿cierto? Y en la maqueta normalmente aparece que escala 1.50, ¿sí? O aparece, pues, por ejemplo, escala 1.100. ¿Qué significa? Pues que esa maqueta está 100 veces reducida a el valor, pues, como tal, original, ¿sí? Y obviamente ahí es donde ya uno depende de las medidas que uno tenga. Entonces, muchachos, acostúmbrense siempre cuando quieran comunicar una solución, acostúmbrense siempre a tener un buen boceto, y acostúmbrese siempre a tener muy buenas vistas. Y ustedes les pregunten, ay, ¿cómo se ve ese producto hacia atrás? Ah, no lo hice. Ah, ¿qué tal que las personas se dejen llevar por eso?
Hay personas que muchas veces dicen, muéstrame cómo se ve la apariencia por detrás de mi objeto, o cómo se ve la apariencia desde arriba, o cómo se ve la apariencia desde abajo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para posteriores diseños. Y lo mismo, muchachos, si ustedes van a trabajar con escalas, no se olviden colocar este rótulo. Es de suma importancia hacerlo, porque esto es lo que nos va a permitir, pues, trabajar fuertemente. Normalmente uno puede encontrar por acá, aquí les abro un videito, a ver si me carga. Ahí yo les voy a compartir las diapositivas. Acá hay un video que me gustó muchísimo, se lo voy a compartir, pues no lo vamos a ver ahorita, pero se lo voy a compartir para que lo vean, donde explican de una forma muy sencilla, pues, el tema de la escala. Ahora, teniendo en cuenta ya esos aspectos como tal de comunicación, recuerden, esto que les estoy mostrando es para que tengamos insumos para esa presentación final, como cuáles, como los flujogramas, como los diagramas, como los famosos bocetos, como los croquis, cualquiera de esos es indispensable utilizarlos. Ahorita yo creo que les voy a mostrar un trabajo final que me entregaron de intro. Déjame, yo lo busco aquí rápidamente. Es un trabajo que me hicieron hace tiempito y me pareció muy chévere porque ellos utilizaron mucho el tema de los flujogramas. Déjenme, yo lo busco aquí rápido. Plantilla. Trabajo intro. Listo, ya lo encontré. Aquí